Muy buenas a todos. Sean bienvenidos a este rincón de lectura y espero que les guste tanto como a mí. Les agradecería que me regalen un like para seguir creciendo y trayendo más contenidos como este a mi canal. Capítulo 9. El pueblo de Papey. Después de viajar 2 días hacia el oeste en carruaje, llegaron a la aldea natal del curandero. Se encontraba junto a unas montañas y un bosque, aguas abajo del nacimiento del gran río que dividía el país en dos. Las acequias seguían el curso del río, pero en los campos solo crecía maleza. Mao Mao los observó con atención y el curandero, al que le encantaba hablar, tuvo la amabilidad de explicarse. Mantuvo la voz baja, quizá por deferencia a Basen que estaba sentado en diagonal frente a ellos. Hinsi, aún no reconocido por el curandero, se acomodaba al lado de Basen. «Eso es cebada», dijo el médico. «Cebada, señor. Parece extraordinariamente bien regada». Las acequias corrían alrededor de los campos, pero Mao Mao no creía que la cebada requiriera tanta agua. A sus pies estaba Mao Mao, la gata, que se había cansado de ir en su cesta y ahora alternaba entre apoyarse en las rodillas del curandero y mirar por la ventana. Por su parte, parecía saber perfectamente quién era Hinsi, pues de vez en cuando se acurrucaba contra sus tobillos. Basen mantenía las distancias con el animal, tal vez no estaba acostumbrado a tratar con gatos. Había muchas cosas con las que parecía no manejarse demasiado bien. Esos campos están listos para la temporada de arroz de verano. Aquí cultivamos 2 cosechas al año, arroz y cebada. Ah. Si siembras arroz en tierras húmedas, puedes obtener otro cultivo en el mismo campo sin agotar el terreno, añadió el curandero. Cultivar 2 cosechas en un solo año extraía muchos nutrientes del suelo, pero el agua de los arrozales ayudaba a restablecerlos evitando el agotamiento. Era un método ideal para una zona tan rica en agua. Superados los campos, apareció el bosque, con el pueblo encajado en sus proximidades. «Parece que hay muchos recursos naturales por aquí», comentó Mao Mao. Tanto que no parecía haber una razón de peso para centrarse en la fabricación de papel, salvo que hubiera otros factores. «Cuando llegamos, la llanura ya pertenecía a otra persona», explicó el curandero, pero nadie le había dado importancia al bosque. Ese bosque, alimentado por el agua de las montañas, proporcionaba la materia prima para la industria papelera de la aldea. No había suficiente para producir a gran escala, pero sí para triunfar enfocándose en la calidad. El río, además, servía de vía de transporte. Como cada grupo se dedicaba a algo distinto, los aldeanos se llevaban bien con los antiguos propietarios de la llanura. «El terrateniente de entonces era un buen hombre», añadió el curandero. Sin embargo, algo inquietó a Mao Mao. Mientras pasaban por los campos, sus ojos se cruzaron con los de un campesino que pisaba la cebada. Era una técnica para fortalecer el grano, pero la forma en que lo hacía parecía casi furiosa. La mirada que le dirigió fue aguda, oscura. Mao Mao fingió no haberlo visto y volvió a centrarse en la conversación. Al llegar a la aldea, los recibió una mujer de unos 40 años. La suavidad de sus ojos y la manera en que caían, le recordaron al curandero. Mao Mao supuso que debía de ser su hermana menor. El médico le pasó la gata y la mujer sonrió al acariciar su pelaje. Sin duda, él le había avisado de que traería al animal, pero no de que llegaría con todo un séquito. La sorpresa en su rostro fue evidente cuando miró a Mao Mao y a los demás. «A hermano mayor, bienvenido a casa». «Gracias. Es bueno estar de vuelta». El curandero sonaba sereno, pero las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. No era de extrañar, volvía a su hogar tras más de una década. Quisiera visitar las tumbas, ya sabes, la de padre y... Debían de haber fallecido durante su estancia en el palacio interno. Resopló con fuerza. «Sí, por supuesto». «Pero, si no te importa que pregunte», la mujer miró a Mao Mao y a los demás. «¿Son amigos tuyos?» Mao Mao se dio cuenta de que aquella mujer estaba calculando mentalmente la cena mientras los observaba. «Ah. Así que este es tu superior en el trabajo y tu asistente. Podrías haberlo dicho antes». «Así que ahora soy su asistente», pensó Mao Mao.
No era del todo cierto, pero tampoco una mentira absoluta. Lo mismo podía decirse de la palabra superior. Basen no dijo nada, lo que indicaba que prefería seguirle el juego. La tía Quack le había dicho su verdadero nombre, pero era tan difícil de recordar que Mao Mao decidió referirse a ella mentalmente de esa manera. Estaba llenando la mesa con gran empeño. El pescado de agua dulce al vapor con yerbas, el baozi en una cesta de bambú y el arroz frito con chispas doradas tenían un aspecto delicioso. Teniendo en cuenta que había tenido que improvisar para un grupo tan numeroso, el resultado era impecable. Incluso había preparado un brebaje de pescado con sopa de arroz para Mao Mao, la gata, que comió con ansia y sin un ápice de la dignidad que se suele asociar a los felinos. Si hubiera creído que podía salirse con la suya, seguramente habría saltado a la mesa para robar pescado. Debo decir que jamás imaginé que un eunuco como tú regresaría a casa con una joven esposa tan encantadora, comentó la tía Quack. Ja ja ja, me temo que no es así. Supongo que no. La broma se vio acompañada por el sonido de un cuenco golpeando algo duro. Mao Mao giró la cabeza y vio que Jinsi había dejado caer la bandeja. Oh, cielos, no te preocupes, ahora mismo te traigo otra, dijo la tía Quack, sin inmutarse ante el hombre con la inquietante cicatriz de quemadura. Mao Mao opinaba que si Jinsi iba a interpretar en serio el papel de sirviente, lo más prudente habría sido quedarse en el carruaje y comer raciones de viaje. Probablemente Basen no lo había permitido. El disfraz de Jinsi era perfecto, y sería un desperdicio arruinarlo por un descuido tan simple. Cuando toda la comida estuvo lista, llegó la familia de la tía Quack, 2 hombres jóvenes y un hombre de mediana edad con un pañuelo en la cabeza, que Mao Mao supuso era el marido. Cuñado. ¿Cuánto tiempo sin verte?, dijo el hombre, retirándose el pañuelo y saludando respetuosamente al curandero. Sí, ha pasado mucho tiempo, respondió este sonriendo. Uno de los hijos siguió el ejemplo de su padre y saludó, pero el otro, de modales mucho menos refinados, se sentó directamente y comenzó a comer con entusiasmo. Deja eso. ¿Cómo te atreves a no saludar? Lo reprendió la tía. Hermano mayor, murmuró el menor, con una expresión incómoda. Así que el maleducado era el primogénito. El sobrino Quack número 1 rompió un baozi y le dio un mordisco. El relleno de cerdo desprendía un aroma que hizo que a Mao Mao se le hiciera agua la boca. Y se supone que debo respetar a mi tío. Es un eunuco que no ha vuelto en años. ¿Qué hace aquí ahora, y trayendo a toda una tropa con él? El curandero esbozó una sonrisa incómoda, moviendo apenas las cejas. Estaba acostumbrado a las burlas, pero recibirlas de su propio sobrino debía de doler. Incluso Mao Mao sintió cierto fastidio ante la actitud del chico. No iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo aquel mocoso se quedaba con la mejor comida. Si no te importa, empezaré antes de que se enfríe, dijo, y con total naturalidad arrebató el trozo exacto que él estaba a punto de tomar. El muchacho le lanzó una mirada hosca, pero ella no se inmutó. Había tratado con sirvientes y soldados mucho más intimidantes. Basen pareció querer intervenir, pero se contuvo al ver que Mao Mao manejaba la situación con soltura. Jinsi, por su parte, mantuvo la compostura. La tía Quack, visiblemente molesta, sirvió con ge y sopa para todos, excepto para su hijo mayor. Ni su marido ni el menor hicieron comentarios, sabían que era mejor no interferir. El primogénito, con gesto agraviado, tomó otro baozi y salió de la habitación. Cuando se había ido, el marido, rascándose la cabeza con incomodidad, se inclinó hacia el curandero. Lo siento, cuñado. No sabe cuánto has hecho por este pueblo, cuánto te has sacrificado. Y todo eso delante de tu superior, nada menos. Oh, no pasa nada. Estoy acostumbrado a estas cosas, respondió el curandero, aunque parecía muy consciente de la presencia de Basen. Mao Mao pinchó a Basen con un dedo y éste dio un respingo antes de decir: somos nosotros quienes debemos disculparnos por aparecer de improviso. Al menos sabía ser educado cuando la ocasión lo requería. Jinsi, en cambio, observaba con una mirada que parecía atravesarlo. Bien, entonces todo está en paz, dijo el curandero,
degustando un sorbo de congee. Para él, aquello de estar acostumbrado era un simple comentario, pero la tía Quack parecía contrariada. El curandero se había convertido en eunuco para evitar que su hermana fuera vendida al palacio interno, aun cuando sus padres valoraban más a un hijo que a una hija. En fin, prosiguió el curandero. Sé que no me han traído aquí solo para cenar. ¿No había algo de lo que querían hablarme? La familia guardó silencio. Habían llegado al verdadero motivo de su regreso. Mao Mao, por su parte, siguió comiendo tranquilamente. El pescado al vapor estaba perfectamente sazonado y las hierbas realzaban el sabor. Tendría que preguntarle a la tía por la receta. El marido dejó los palillos y miró a su esposa, luego bajó la cabeza. Cuñado, hemos oído que te has convertido en un médico famoso, tan reconocido que incluso ayudaste a traer al mundo al hijo del emperador. Debes de tener el oído de su majestad y te rogamos que le pidas un favor personal. Mao Mao parpadeó. De hecho, había sido Luomen su padre adoptivo, quien había asistido al parto, pero conociendo al curandero, tal vez había adornado la historia en alguna carta. Incluso así, Mao Mao tuvo la decencia de callar. Basen frunció levemente el ceño y Jinzi fijó la mirada en algún punto lejano. El curandero dejó sus palillos, con las cejas más caídas que nunca. Pedir audiencia a su majestad está muy por encima de mi posición. ¿Aunque hayas asistido al parto de una consorte real? Preguntó la tía Quack. Era imposible. Incluso a los altos funcionarios se les permitía hablar con el emperador solo en contadas ocasiones y buscar una audiencia personal podía interpretarse como un acto de insolencia y costarle la cabeza al curandero. La propia Mao Mao había hablado con su majestad unas pocas veces, pero siempre porque lo había permitido expresamente. Ahora que Yokuyou ya no era solo consorte sino emperatriz, acercarse a ella sería aún más difícil. A ese paso, el curandero acabaría metido en el lío que su familia pretendía evitar. Si Basen intervenía con algún comentario torpe, aquello no mejoraría. Así que Mao Mao tomó la palabra. Un médico anterior del palacio interno se involucró en asuntos que no eran de su competencia y fue castigado con la mutilación y luego desterrado del palacio. Todos se sorprendieron. Se rumorea que fue tan imprudente como para aprender algo que no necesitaba saber. Por eso se metió en problemas. Era cierto que hablaba de su propio padre, pero no mentía. Dudó un instante sobre si había dicho demasiado, pero ni Basen ni Jinzi reaccionaron, así que se tranquilizó. La tía Quack y su familia se miraron entre sí, nerviosos, los hombros hundidos. El curandero se inclinó hacia adelante, agitando una mano. Es verdad que probablemente no pueda hablar con su majestad, pero hay otras personas a las que podría acudir. Dime qué les preocupa. La tía y su marido intercambiaron una mirada. Mao Mao se preguntó si estaba forzando demasiado la situación, pero ya que había llegado hasta allí quería escuchar el resto. Jinzi y Basen tampoco parecían dispuestos a moverse. Por favor, hable. No puedo prometer cuánta ayuda podremos darles, pero al menos podemos escuchar, dijo Basen. Eran palabras propias de Jinzi, pero en esa ocasión, Basen las pronunció por él. Puedes confiar en esta gente, añadió el curandero. Fue uno de esos raros momentos en los que dijo lo correcto en el instante preciso. Bueno, si tú lo dices, respondió lentamente la tía Quack y comenzó a explicar. El problema tiene que ver con los derechos de la tierra del pueblo. La aldea se había construido sobre un terreno alquilado. El propietario que vivía cerca, no lo utilizaba y lo cedía por un precio bajo. Con el tiempo, ambas partes habían hablado incluso de una posible venta. El terrateniente original era un hombre afable, querido por todos, pero murió y su hijo heredó las tierras. A diferencia de su padre, el nuevo terrateniente despreciaba a los forasteros y no ocultaba su desdén por los artesanos. Cuando la aldea recibió un encargo imperial para proveer papel a la corte, apenas pudo soportarlo. Cuando la calidad del papel bajó por un tiempo, aquel hombre visitó varias veces el pueblo para exigir pagos adicionales. Sin embargo, el contrato firmado con el anterior dueño era claro:
la tierra y el bosque se cedían por 20 años a cambio de una renta fija que siempre se pagaba puntualmente. Pero él insistía en que la cosecha de arroz había disminuido porque contaminábamos el agua. Decía que no tenían suficiente para regar sus campos, añadió el hijo menor, con el ceño fruncido. Últimamente es peor. Ha dicho que paguemos todo el contrato por adelantado o que nos vayamos. Faltaban 5 años para que venciera el acuerdo. Reunir de golpe el pago de esos años era imposible. Y tratar con el terrateniente requería cautela, del mismo modo que Mahoma no podía ir a reprender a la anciana de su barrio, el pueblo no podía permitirse provocar a su señor. Si nos echan, tendríamos que dejar aquí nuestras casas, y casi todas nuestras pertenencias. Y vete a saber cuánto tardaríamos en encontrar un lugar nuevo donde vivir. Creemos que quieren expulsarnos para instalarse ellos mismos y fabricar papel, añadió la tía Quack. ¿Para qué demonios harían eso? Bufó el curandero, su fino bigote agitándose. Ellos saben cultivar arroz, nosotros sabemos hacer papel. Cada uno debería dedicarse a lo suyo. La gata Mao Mao, que ya había terminado su comida y se aburría, observó el movimiento del bigote y se agachó, preparándose para saltar sobre él. Podría pensarse que sí, dijo la tía, negando con la cabeza. Pero el impuesto sobre el grano se disparó de repente este año. Mientras que el impuesto sobre el papel bajó hace un par de años. Será mejor que creas que eso no ha mejorado las relaciones. Ah, así que era eso. La relajación del impuesto sobre el papel se debía claramente al deseo de hacerlo más accesible y, en última instancia, mejorar la alfabetización. El aumento del impuesto sobre el arroz, por su parte seguramente se había decidido pensando que no sería una carga excesiva en una zona capaz de producir 2 cosechas al año, mientras ayudaba a reforzar las reservas de cara a tiempos difíciles. Mao Mao lanzó una mirada a Jinzi. Él parecía tranquilo, pero notó un leve movimiento de incomodidad. Debe de tratarse de daños por insectos, pensó. Enviar las cosechas de las regiones abundantes a las más afectadas significaba que menos personas pasarían hambre. Sabía que Jinzi y el resto del gobierno hacían lo posible por actuar con justicia, y no creía que estuvieran equivocados, pero era comprensible que la gente afectada por la subida de impuestos estuviera molesta. Y para compensar, quizá algunos decidieran apretar las tuercas a este pueblo. Aún así, como dijo el curandero, no era cuestión de mudarse y empezar a fabricar papel sin más, se requería experiencia y conocimientos que no se adquirían de la noche a la mañana. La cosa es que también tenemos otro problema, dijo el marido, refiriéndose al joven de mala actitud. Mi hermano, el menor, sonrió con incomodidad. ¿Cómo decirlo? Se ha quedado ciego. Su tono dejaba ver que apenas se atrevía a pronunciarlo. Me avergüenza admitirlo, pero el chico no sabe mucho. Cree que todos los funcionarios son iguales. Así que por eso había arremetido contra el curandero, debía pensar que los eunucos eran igual que los burócratas que habían subido los impuestos. Por eso necesitamos su ayuda. La petición era clara, querían que intercediera para que se redujeran los impuestos. No va a suceder, pensó Mao Mao. Era imposible, incluso con Jinzi sentado allí. Si una orden dada por la mañana se revocaba por la tarde, el país caería en el caos. Otra cosa sería que esta gente estuviera al borde de la inanición, pero por lo que ella veía, no parecía el caso. Eso ponía al curandero en una posición incómoda. Realmente no había nada que pudiera hacer. La gata Mao Mao, encaramada en sus rodillas, golpeaba su bigote tembloroso, dejando leves arañazos en su barbilla. Me temo que solo soy un eunuco, ya veis, dijo él. Los hombros de la familia se hundieron con desánimo. El marido, sin embargo, se repuso y añadió. Mañana hay una conferencia. Quizá podrías acompañarnos al menos. Sí, eso podría hacerlo. El curandero miró a Mao Mao y luego a Basen. ¿Podría asistir yo también? Preguntó Basen, aparentando despreocupación, aunque su interés era evidente. Me gustaría estar presente como tercero. Solo hablaré si la otra parte se pone demasiado agresiva. El marido vaciló un momento, pero terminó asintiendo.
Y yo estaré allí por supuesto, dijo el curandero. No es que vaya a servir de mucho, pensó Mao Mao, aunque ella misma empezaba a preguntarse si podría asistir. El marido de la tía Quack era el jefe de la aldea y su casa tenía espacio suficiente para alojar a varios huéspedes. Aunque el grupo de Mao Mao había planeado quedarse en una posada de la carretera, acabaron durmiendo allí. A Mao Mao le dieron una pequeña habitación individual, el curandero ocupó el dormitorio principal y Jinsi y Basen compartieron una amplia habitación de invitados. Los guardaespaldas se alojaron en un anexo. La tía Quack se ofreció a prepararles el baño, pero Basen se negó, alegando que ya les habían causado bastante trabajo. Francamente, a Mao Mao le hubiera gustado lavarse, pero no podía contradecirlo si actuaba por órdenes de Jinsi. En su lugar, pidió un cubo de agua en su habitación y se aseó con una toalla. Quitó el sudor y aunque el agua estaba fría, decidió lavarse el pelo que ya empezaba a ponerse graso. Puso una taza de agua caliente en el cubo, se soltó el cabello y lo empapó antes de aplicar un poco de jabón. Frotó el cuero cabelludo con suavidad y método hasta quedar limpia. Después, se enjuagó, se envolvió el cabello en una toalla y metió los pies en el agua aún tibia para calentarse. Mientras se ocupaba del secado, llamaron a su puerta. «Pase», dijo, pero no hubo respuesta. Intrigada, abrió un poco y se asomó. La esperaba la figura de un hombre inquietante con una quemadura. Sin decir nada, le abrió paso, y Jinsi entró. La ventana estaba cerrada, había estado lavándose, y la habitación contigua pertenecía a Jinsi y Basen, las demás estaban más alejadas. «Puedes hablar». «No creo que nadie nos escuche», dijo él. «¿Te he interrumpido el lavado?», preguntó, con su voz habitual sin alterarla esta vez. «Solo el pelo». «Siento no estar más presentable», respondió Mao Mao, apartando el cubo a un rincón. Era un cuarto pequeño, con la cama como único asiento, así que ella permaneció de pie. «Deberías sentarte», sugirió él. «Aún tengo el cabello mojado», replicó, lanzándole una mirada que esperaba transmitiera un claro «¿Y qué haces aquí?». Jinsi, tocándose la quemadura falsa de la mejilla, sacó un paquete envuelto en tela. «Quiero quitarme esto un rato». «¿Puedes replicar el maquillaje?». Dentro había tinte rojo, pegamento y polvo blanco. El pegamento hecho de arroz machacado, aún estaba pegajoso. Al examinarlo, Mao Mao notó que la cicatriz postiza empezaba a borrarse, incluso en el frío, el sudor y el roce de dormir la desgastaban. «Probablemente». «Creo que puedo hacerlo», dijo. Podía fruncir la piel con el pegamento teñido, cubrir con polvo blanco y añadir sombras para dar un tono cetrino, completando la ilusión. «Si quieres entonces». «Quítalo por ahora», dijo, mojando un pañuelo en el cubo. «Oh. ¿Qué pasa?». «Déjame preparar agua limpia». «No, sería mucho lío». «Así está bien». Mao Mao guardó silencio, aunque siguió mirando el cubo. No estaba especialmente sucio, pero... ¿Pasa algo?, insistió Jinsi. «No señor, nada». Había metido los pies en el cubo después de lavarse el pelo, pero podía guardarse ese detalle para sí misma. A Jinsi no parecía molestarle el agua usada, así que decidió que no valía la pena buscar más. Tomó el pañuelo húmedo y empezó a frotarle el rostro. Era un pañuelo de algodón nuevo y bonito, pero pronto se manchó de tinta y pegamento. Un desperdicio, pensó Mao Mao, incluso con un lavado meticuloso, dudaba que recuperara su color original. Habría preferido contar con un trapo viejo para esta tarea. Jinsi cerró los ojos y se dejó hacer, aparentemente disfrutando del contacto tibio y húmedo. Parecía tan indefenso que por un instante, ella pensó que si estuvieran en otra situación, sería como verle con la cabeza en el tajo mientras el verdugo reía. El pie de atleta no se contagia en la cara, ¿verdad? No es que Mao Mao tuviera pie de atleta, claro está. El pegamento se disolvió, dejando al descubierto la piel real de Jinsi, suave, sana, y con una cicatriz auténtica que la atravesaba. Seguía enrojecida y tardaría en atenuarse, pero nunca desaparecería del todo, lo acompañaría toda su vida. «¿Maestro Jinsi?»,
Preguntó ella. Sí. ¿Por qué nos detenemos en la casa del maestro médico? Y con Mao Mao a cuestas, nada menos. Está de camino a nuestro destino. Pensé que ya que pasábamos por aquí, podríamos echar un vistazo. De camino a nuestro destino. Para ella, eso significaba que volver a casa llevaría más tiempo que salir. ¿A qué lugar del mundo se dirigían? Honestamente, es un momento conveniente. Me permite ver de primera mano la reacción al aumento de impuestos. Eso es cierto. Cada año al cobrar los impuestos, se calculaba la proporción de cosecha en relación con la población local, para evitar cargas excesivas. Pero al final eran solo números, la realidad no siempre coincidía. Además, hay algo extraño por aquí. ¿Qué es, señor? No lo sé con certeza. Pero tu primo ha sacado ese abaco suyo y cree que hay algo raro. La obsesión de Lahan por los números era legendaria. Trabajaba día y noche buscando combinaciones cada vez más elegantes, aunque no siempre perfectas. Si le había mencionado el asunto a Hinsi, algo debía de haber. Dice que hay una anomalía en la cantidad de arroz enviada en los últimos años. Excéntrico sería poco para describir a Lahan, pero no solía equivocarse en algo así. Eso fue lo que me trajo aquí, pero mira lo que hemos encontrado. No podemos reemplazar a productores de papel experimentados con un grupo de aficionados que no saben nada, justo cuando queremos aumentar la producción. Así que no era solo una visita casual, estaba trabajando. Mao Mao se sintió un poco culpable al pensar que él se lavaba la cara con su agua de pies. Hinsi debía de tener sueño, porque terminó recostándose en la cama. Viendo lo molesto que sería echarlo ahora, Mao Mao se sentó a su lado y comenzó a acariciarle el cabello con suavidad. No llevaba perfume, pero aún conservaba un tenue aroma floral. ¿Cuánto se asemejaba en ese momento a una doncella celestial? ¿Debo rehacer tu quemadura ahora o prefieres que espere hasta la mañana? Ahora, por favor, dijo él, con una voz somnolienta y más seductora que de costumbre. Ella removió el pegamento y el tinte con el dedo, añadió un poco de agua para ajustar la textura y empezó a aplicar la mezcla sobre la cicatriz. Era un truco muy convincente, quizá no resistiera la humedad, pero en temporada seca eso no era problema. ¿No podría el maestro Basen hacer esto?, preguntó Mao Mao. No tiene el talento necesario. ¿Así que esta es la razón por la que me has traído? No es la única razón. A Hinsi parecía gustarle el contacto físico. Cerró los ojos como un niño mientras ella trabajaba con cuidado. No te duermas, le advirtió. Antes llamaré al maestro Basen. ¿Y crees que sería muy útil si lo hicieras? No mucho, admitió para sí. A diferencia de su padre, Gao Jun, Basen aún no tenía esa habilidad. Y francamente, Mao Mao sentía que le faltaba cierta firmeza como asistente de Hinsi. ¿Por qué es tu ayudante?, preguntó sin pensarlo. Quizá era porque echaba de menos el temple y el ingenio de Gao Jun. Hinsi abrió un poco más los ojos, sorprendido. Sé lo que puede parecer, pero es perfectamente competente cuando importa. Si me permite decirlo, señor, no suena muy convencido. Tal vez Hinsi era indulgente con él, al fin y al cabo, eran hermanos de leche. Aunque visto de otro modo, tener la confianza de Hinsi también era una habilidad. Mao Mao terminó de reproducir la quemadura y se disponía a lavarse la mano pegajosa cuando tuvo una idea. Con la otra mano buscó en su equipaje la lámina de bronce que usaba de espejo y riendo para sí, pintó con el tinte alrededor de su boca. La imagen que devolvió el metal era la de un monstruo. Eso es realmente horrible, rió Hinsi. Ella, animada, se pintó también alrededor de los ojos y las mejillas. Ahora la figura que la miraba desde el bronce parecía la de un cadáver. Hinsi, conteniendo la risa, parecía al borde del sufrimiento. Mao Mao se inclinó para rematar su obra. En ese momento, llamaron a la puerta y la voz de Basen anunció: «Voy a entrar». La puerta se abrió antes de que pudieran reaccionar. Sus ojos se toparon con la escena de Hinsi, aparentemente doblado de dolor, y Mao Mao inclinada sobre él, con la cara y la mano cubiertas de rojo. No dijo nada.
No dijeron nada. Poco después, Basen no supo qué decir. Justo cuando parecía que iba a gritar pidiendo ayuda, Mao Mao le metió un pañuelo en la boca abierta mientras Jinsi lo inmovilizaba. Fue lo más coordinado que habían hecho desde el día en que se conocieron. Al día siguiente, Mao Mao asistió a la reunión junto con los demás. El encuentro se celebró en un restaurante del pueblo donde vivía el terrateniente, no muy lejos de la aldea de los papeleros. Probablemente el trayecto entre ambos no llevaría ni una hora. El restaurante, aunque lúgubre, era bastante amplio. Funcionaba también como posada y probablemente atendía a viajeros de la carretera más que a los propios lugareños. De hecho, quizá Mao Mao se habría alojado allí la noche anterior de no haber terminado en la casa del curandero. Estaban presentes el cuñado del curandero y sus 2 hijos, junto con 3 hombres de mediana edad de su pueblo. Sumando a Mao Mao, Basen y Jinsi, eran 10 en total. Ella dudaba que Basen pudiera proteger a Jinsi si las cosas se ponían feas, pero por otra parte, Jinsi parecía bastante capaz de defenderse solo. Probablemente no pasaría nada. Frente a ellos había no menos de 15 hombres bien fornidos. Entre ellos, un hombre de mediana edad ocupaba el centro con actitud imperiosa, acariciándose el vello facial. El anciano y la mujer que regentaban el lugar observaban la escena con visible incomodidad. Era evidente que habían elegido ese sitio anticipando que las cosas podían volverse violentas, algo que a los dueños no podía gustarles. El curandero estaba visiblemente nervioso. Aparte de la esposa del dueño del restaurante, Mao Mao era la única mujer presente y eso la ponía en alerta. Nadie más parecía prestarle demasiada atención, salvo para que algunos se rieran entre dientes, preguntándose qué hacía allí esa escuálida gallina en medio de la reunión. No había sido fácil para ella asistir. La tía Quack había intentado impedirlo, recordándole que aunque no pareciera gran cosa, seguía siendo una joven soltera y que un lugar así podía ser peligroso. Además, insistió en que Mao Mao no tenía por qué estar allí. Aún así, con el curandero lanzándole miradas suplicantes y su propia curiosidad por ver el famoso contrato, Mao Mao había dicho: «Tengo conocidos que saben de este tipo de cosas. No podría contarles lo que vea». Era una exageración, pero serviría. Al plantearlo así, la tía, imaginando que esos conocidos eran funcionarios legales, aceptó a regañadientes. En realidad, Mao Mao se refería a Jinsi y Basen, que ya viajaban con ellos, pero no veía razón para aclararlo. De ese modo, terminó sentada un poco apartada del grupo principal. La dueña le sirvió un té, pero el lugar olía a alcohol, y Mao Mao tuvo que resistirse a pedir una copa. Jinsi y Basen se sentaron junto a ella. ¿Era realmente necesario que vinieras?, preguntó Basen, retomando un debate que ya había sido largo entre la tía y el curandero. El maestro médico solicitó mi presencia, habría sido inhumano dejarlo solo. Te oigo decirlo, replicó él, sin parecer convencido. No insistió, quizá porque el curandero no dejaba de mirarla, y en su lugar comentó: «Aquí hay demasiado alcohol para un local tan pequeño». Las estanterías rebosaban botellas, pero la bebida principal parecía ser un vino sin refinar, blanquecino y turbio, almacenado en un enorme barril en la cocina. En la capital se preferían los licores claros o destilados, este era el típico vino del campo. Seguramente los viajeros recibían el licor embotellado de las estanterías, mientras que a los locales se les servía del barril. Mientras Mao Mao divagaba sobre el licor, las discusiones comenzaron. ¿Has traído el dinero?, preguntó sin rodeos, el hombre de mediana edad del centro, con el tono de un villano de tercera en una obra de teatro. Mao Mao no estaba segura de si los tipos que lo rodeaban eran agricultores del lugar o matones contratados. El cuñado del curandero y sus acompañantes eran robustos, pero estaban claramente en desventaja numérica. Ella, mientras tanto, evaluaba por dónde huir si estallaba una pelea. Aún queda tiempo. ¿No podrías reconsiderarlo?, dijo mansamente el cuñado. Entre él y el terrateniente había un papel, que debía de ser el contrato. ¿Qué hay que reconsiderar? No te presto la tierra por caridad. Si no puedes pagar, te vas. No dejaba espacio para el diálogo,
Era obvio que no era la primera vez que tenían esta conversación. Mira, estamos siendo flexibles. Te dejamos hasta el año que viene. Solo pedimos que, mientras tanto, nos enseñes un par de cosas. Ridículo. O se iban ahora, o se quedaban hasta el año siguiente para enseñar a los aldeanos a fabricar papel, y luego también se irían. Era una trampa perfecta para que los campesinos heredaran el oficio y el encargo imperial. Pero algo no cuadraba. ¿Por qué hacer que los artesanos enseñaran a un grupo de agricultores y después echarlos? ¿Por qué no usar la deuda como excusa para obligarlos a trabajar bajo sus órdenes? ¿O el odio hacia los forasteros era tan grande? El terrateniente miraba con desprecio a los papeleros, sobre todo a los hijos. Mao Mao se acercó detrás del cuñado. El curandero junto a él tenía el bigote tembloroso. ¿Qué crees que haces? Siseó Basen, pero ella lo ignoró. El contrato tenía más de 10 años, pero el papel estaba en excelente estado. El documento estipulaba pagos mensuales durante 20 años, con las huellas florales al final, marcas que sustituían a las firmas y validaban el acuerdo. Todo parecía en orden, así que no entendía por qué el terrateniente presionaba tanto. El hijo menor, de mirada aguda y reflexiva, le explicó. Afirma que el contrato no es válido, aunque lo redactó un escribano. ¿Aún teniendo las huellas florales? Sí. Son auténticas, pero el anterior propietario no sabía leer. ¿Era analfabeto? Preguntó Mao Mao. No era algo inusual, pero sí extraño para un terrateniente, que normalmente revisaba este tipo de documentos. Era un yerno. Ah. Ahora todo encajaba. Seguramente había sido hijo de un agricultor trabajador, sin tiempo para estudiar, y menos aún después de casarse. No solía ir al escribano, su esposa se encargaba de esas cosas, explicó el joven. Pero el contrato se había firmado después de que ella muriera. Mao Mao quería pensar que era un contrato legítimo. El hijo aseguraba que las huellas eran reales, lo que implicaba que el acuerdo se había hecho en presencia del antiguo dueño. ¿Sigue vivo el escribano? ¿O el testigo? Me temo que ambos han muerto. La situación empeoraba. Mientras ella reunía información, el terrateniente continuaba presionando al cuñado con aquella lección imposible. Los otros campesinos sonreían con sorna, y los artesanos parecían encogerse. El hijo mayor del cuñado, en cambio, mordía su labio con una expresión tensa. Si no podéis iros de inmediato, solo queda una opción, dijo el terrateniente. Mañana enviaremos a un par de jóvenes. Ellos os ayudarán y vosotros les enseñáis el oficio. Más vale que aprendan. Para el año que viene. Los puños de los artesanos temblaban. El curandero había llegado, pero no sería de ayuda, estaba tan indefenso como el resto. Solo Mao Mao miraba alrededor, bastante menos preocupada que los demás. Sentía curiosidad por ese vino y pensó que tendría que pedirlo más tarde, aunque incluso ella sabía que no era momento para hacerlo. Los papeleros parecían en un funeral. El terrateniente, en cambio, estaba de buen humor y ordenó bebidas. Una ronda para mí y para todos mis muchachos, dijo, provocando la ovación de los campesinos. La dueña del local trajo a regañadientes bandejas repletas de copas. Mao Mao olfateó el contenido. No era vino turbio, sino claro. El propio terrateniente bebía un líquido ámbar, evidentemente un licor destilado de los que se guardaban en las estanterías. Que bebiera lo que más le gustaba no era raro. Lo llamativo era que pidiera licor destilado incluso para los campesinos, en lugar de servirles el vino turbio que tenían en abundancia. Intrigada, Mao Mao levantó la mano para llamar a la dueña. ¿Qué pasa? Yo también quiero una copa, por favor. Del vino. La mujer se encogió de hombros y le sirvió. Jovencita, de todas las veces, murmuró el curandero, exasperado, igual que su cuñado y Basen. Jinzi, en cambio, le indicó con un gesto que pidiera más. Ah. Así que lo había notado. Mao Mao pidió tazas para Jinzi y Basen. Probó el vino, dulce, con buen cuerpo y un toque fuerte de alcohol.
No era tan refinado como el de la capital, pero no estaba mal. Si hubiera tenido mal sabor, habría sido una simple cuestión de gustos, pero no era el caso. En un lugar con un barril entero de vino turbio, resultaba raro que no lo sirvieran a todos. «Perdone», preguntó al cuñado del curandero, «¿hay una destilería por aquí?» «No, nada de eso que yo sepa». «Me lo imaginaba», sonrió con satisfacción. Se levantó, copa en mano, y se plantó ante el parlanchín terrateniente y sus compañeros. «¿Qué quieres, pequeña? ¿Nos vas a servir una copa?», preguntó él, burlón. «¿Qué le parece un concurso de beber, mi buen señor?». Se golpeó el pecho. «Ja. Tienes valor, lo reconozco», rió él, mientras los campesinos carcajeaban y los papeleros se encogían. El curandero estaba al borde del colapso, pero Hinsi y Basen permanecían impasibles. «Todo irá bien», dijo Mao Mao y añadió, «pero tengo una pregunta. ¿Cuánto queda de deuda?» 1000 piezas de plata al año. Ya hemos pagado la mitad de este año, así que serían 4500. No era una cantidad que cualquiera pudiera prestar. «Entiendo», dijo ella, sentándose frente al terrateniente. «Ya que hacemos esto, ¿qué tal una apuesta?» «¿Una apuesta, buena chica? ¿Qué tienes para apostar?» «Ya lo has visto», se golpeó el pecho otra vez. «Si me vendes a un tratante, sacarás al menos 300 piezas de plata». Varios campesinos escupieron la bebida, los artesanos quedaron mudos. Hinsi se incorporó de golpe, pero Mao Mao permaneció serena. «Ja ja ja, 300, es mucho para una niña tan pequeña», rió el terrateniente. «La joya más perfecta no se vende por más de 100. Mao Mao soltó un «puf» bien audible. Los borrachos captaron la burla y la miraron con hostilidad. Solo piensan así porque un daikon recién sacado de la tierra nunca se venderá por más de 50 piezas de plata, y ni dan cuenta. Un campesino, llamémosle granjero número 1, la agarró por el cuello, poniéndola de puntillas. Hinsi parecía a punto de intervenir, pero ella le lanzó una mirada de advertencia. «Repite eso si te atreves», rugió él, con los puños ennegrecidos de tierra listos para golpearla. «Ni siquiera sabes leer ni escribir», continuó Mao Mao. «Y mucho menos harás buen papel, aunque te enseñen». El puño se alzó, pero no llegó. Un bolso pesado golpeó la mesa y Hinsi se interpuso. Volcó el contenido, una lluvia de plata tintineó sobre la madera. 300 piezas de plata serían baratas para el precio de esta chica, dijo, con un tono más grave de lo habitual y una mirada que heló el ambiente. Apartó con facilidad la mano del campesino que la sujetaba. Mao Mao pensó que era una locura mostrar así el dinero, pero decidió seguirle el juego. Se arregló el cuello, plantó un pie en la silla y sacó pecho. «¿Ves? Los hombres que saben de valor reconocen lo que tienen delante». El granjero gruñó y se apartó. Ella y Hinsi dedicaron al grupo sus sonrisas más descaradas. «No tenemos que aguantar esto, chicos. Enseñémosles modales», exclamó uno de los granjeros. El terrateniente levantó una mano. «No se precipiten», ordenó, y los demás retrocedieron al instante. «Han puesto dinero de verdad sobre la mesa. Por lo que a mí respecta, hay una apuesta». Mao Mao sonrió, una expresión fuera de lugar en ese momento, y bajó el pie de la silla. «Muy bien. ¿Quién será el primero?» Los papeleros la miraban como si no pudieran creer lo que veían. Los dueños del local parecían inquietos, el curandero seguía tirado en el suelo, Hinsi le dedicaba una mirada de claro disgusto y Basen parecía molesto por el disgusto de Hinsi. La bolsa de monedas permanecía sobre la mesa. «Déjame ser el primero», gritó el campesino que casi la había golpeado. «Perfecto». Pronto, 3 hombres grandes yacían en el suelo, junto a botellas vacías. El cuarto acababa de unirse a ellos. «Vaya, ¿ya está hecho?», preguntó Mao Mao, apurando el resto de su copa. Era licor destilado, fuerte pero no más embriagador que el agua para alguien acostumbrada a bebidas más potentes. Los hombres habían creído que podrían derrotarla con alcohol fuerte,
pero ellos mismos no estaban habituados a beberlo y cayeron rápido. Mao Mao no tenía intención de contenerse. ¿300? No es un mal negocio, susurró Jinzi a su oído. La idea de que él quisiera comprarla solo reforzó su decisión de no perder. Un tratante duro podía conseguir una aldeana por 20 monedas, pero Jinzi parecía tener un sentido peculiar del valor. 1-1, el segundo, tercero y cuarto contrincante cayeron. Con 4 derrotados, la ganancia ascendía a 2.400 piezas de plata. Si vencía a uno más, la deuda de los papeleros quedaría saldada. Los granjeros habían firmado contratos sin pensar, creyendo los papeles sin valor. Incluso el terrateniente había estado a punto de usarlos como desecho. Ahora, él mismo se sentó frente a ella. ¿Quieres un partido?, preguntó, sonriendo bajo su bigote, pero con los ojos fríos. Mao Mao se acarició el vientre. Empezaba a sentir los efectos de tanta bebida. El terrateniente parecía resistente, como era de esperar en alguien habituado a destilados. Sonrió, firmó el contrato y lo dejó sobre la mesa. Si crees que soy otro peso ligero, piénsalo de nuevo. Nadie va a estafar a nadie, replicó Mao Mao. Sacó una pequeña botella de su túnica. ¿Qué es eso?, protestaron algunos. Estoy cansada del sabor de este vino. Quiero refrescarlo un poco, dijo, echando unas gotas en su copa. El terrateniente se inclinó. ¿No vas a compartir? Claro. Él vació lo que quedaba en su taza y bebió con una sonrisa. Mao Mao también bebió la suya. Cras. El terrateniente cayó al suelo en un estupor evidente. ¿Qué le has hecho? Nada. Puse lo mismo en mi copa, todos lo vieron, respondió Mao Mao. Creo que esto significa que he ganado. Recogió los contratos y se los entregó al cuñado del curandero. Luego pidió a la dueña indicaciones para el baño y salió. ¿Qué hiciste ahí dentro?, preguntó el cuñado, confundido. Solo añadí algo de alcohol, explicó. Llevaba consigo alcohol medicinal, mucho más fuerte que cualquier licor, suficiente para derribar a alguien tras un sorbo. ¿Pusiste lo mismo en tu bebida? Sí, en una cantidad que sabía que podía soportar. Prefería acabar rápido. El curandero, ya recuperado, protestó. Está hablando de nuestros medios de vida. No tengo obligación real con eso. Pero tampoco me dejaste terminar, dijo Mao Mao. El terrateniente, ayudado por un lacayo, empezaba a incorporarse. El suelo estaba manchado de vómito. Esa apuesta no cuenta, gritó. Solo era para divertirse. Y sin embargo, tengo los contratos firmados. ¿O tampoco sabes leerlos? ¿A quién le importa un contrato? Son inválidos porque lo digo yo. Mao Mao se cruzó de brazos frente al barril de vino. En ese caso, tendremos que decirle al gobierno que has estado engañando con tus impuestos. El silencio cayó sobre el lugar. ¿Qué?, balbuceó el hijo mayor. Hacer vino requiere permiso. Si lo sirves con fines de lucro, pagas impuestos. Y las tasas en artículos de lujo no son bajas. Mao Mao se había preguntado por qué este restaurante había estado dispuesto a acoger la discusión con el propietario. Había pensado que tal vez fuera porque eran inquilinos suyos, pero lo que más le había llamado la atención era la abundante cantidad de vino. ¿No sería una bendición para un restaurante poder almacenar grandes cantidades de excelente alcohol a un precio reducido? Era el tipo de oferta que uno no podía ignorar, aunque trajera consigo ciertos problemas. Por eso sospechaba que el terrateniente no había pedido ese vino turbio cuando quiso tomar una copa. Los campesinos eran probablemente quienes lo producían, porque si no, iba a salirse de su camino para pedir algo que ya había bebido hasta la saciedad. Y tal vez los ingredientes también estén fuera de los libros, comentó. Para hacer vino se necesita arroz, cebada o algo similar, en este caso, parecía ser arroz. Eso le recordó la supuesta queja del propietario: están contaminando el agua y reduciendo la cosecha de arroz. ¿No hay suficiente agua para cultivarlo?,
había dicho. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Continuó. En todo caso, la cosecha de arroz es mejor que nunca. Si los arrozales se nutren de la tierra y la hojarasca que llega con el agua río abajo, el suelo se mantiene fértil. No es que los papeleros estuvieran arrojando algo tóxico o insalubre al agua, lo único que acabaría allí sería el salvado de arroz usado en su cola y quizá virutas de madera como base para su papel. Excelentes fertilizantes en opinión de Mao Mao. Incluso pensó que esa podría haber sido la razón por la que el anterior propietario estuvo dispuesto a considerar la venta de la tierra a los aldeanos en su totalidad. Puede que los campesinos no entendieran exactamente por qué su cosecha de arroz había mejorado de repente, pero sabían perfectamente que lo había hecho, y alguien había decidido mantener esa situación. En algún momento, habían optado por ocultar los ingresos extra y convertirlos en vino. Eso significaba una doble evasión de impuestos, un asunto bastante serio. Decir todo esto en voz alta habría ido contra las enseñanzas de su padre, así que se lo guardó para sí misma. Pero las expresiones en los rostros del terrateniente y de los otros granjeros dejaban claro que había dado en el clavo. ¿Tienes alguna prueba?, preguntó uno. Si eso es, puedes demostrarlo, dijo otro. ¿Probarlo? Tal vez sí, tal vez no. Pero Hinsi estaba allí mismo, así que contaba con testigos. No se preocupen, dijo Mao Mao. Si son inocentes, no les importará que un funcionario registre sus casas. Se aseguró de sonreír al decirlo. Los campesinos, hasta entonces tan ruidosos en sus objeciones, se quedaron callados. Ah, bingo. Tienes agallas, chica, dijo el casero, agarrándose la cabeza que aún le daba vueltas. Pero si crees que puedes hablar así y salirte con la tuya. Mao Mao lo miró fijamente. Yo podría decirte lo mismo. Echa un vistazo a tu alrededor y luego considera tus palabras con cuidado. Al menos un tercio de sus hombres estaban inconscientes por la bebida, y él mismo también estaba debilitado. El resto aún se mantenía en pie, pero estaban lejos de estar sobrios. Mientras tanto, en el grupo de Mao Mao había 6 hombres corpulentos que no habían bebido ni una gota, sin contar al curandero, que nunca iba a ser útil en una pelea. Por encima de todo, contaban con Hinsi y Basen, además de los guardaespaldas que vendrían corriendo desde fuera si algo los amenazaba. Los propietarios del restaurante intentaban mantenerse al margen, pero Mao Mao no quería que las cosas terminaran en violencia. Sin embargo, si los granjeros decidían ponerse agresivos, sospechaba que sus compañeros responderían igual. Agitó los contratos en la cara de los granjeros y les dedicó su sonrisa más despectiva. No duden en pedir ayuda. Y mientras lo hacen, enviaremos esto a la oficina del funcionario más rápido que tengamos. Estaba tan satisfecha que prácticamente cantaba. Como ocurría, alguien mucho más aterrador que cualquier funcionario estaba allí mismo con ellos. Jovencita, pareces un poco diferente a lo habitual, dijo el curandero, pero ella lo ignoró. En cambio, miró al propietario y a los otros granjeros, ninguno de los cuales parecía tener respuesta. Finalmente, se inclinó hacia el oído del terrateniente y susurró. Si vas a jugar, al menos prepárate para recibir lo mismo que das. Prácticamente pudo oírle rechinar los dientes. Lo miró fríamente, aún medio tumbado en el suelo, y le dijo. ¿Qué te han hecho los aldeanos? Nada más hablar, la puerta del restaurante se abrió de golpe. Una mujer joven, vestida con una bata impecablemente arreglada, apareció en el umbral. Al ver la escena en el interior, se puso pálida y corrió hacia el propietario, que seguía derribado. Mao Mao pensó que iba a atenderlo, pero la joven se arrodilló e inclinó la cabeza. Estoy segura de que mi padre ha vuelto a hacer peticiones escandalosas, dijo. Pero por favor, no se merece esto. Se inclinó aún más profundamente, pero no ante Mao Mao, sino ante los artesanos del papel. No fuimos nosotros, dijo el hijo menor, sacudiendo la cabeza, pero la joven no se movió. Permaneció con la frente apoyada en el suelo, sin importarle que su peinado se deshiciera por completo. Lo siento mucho. Por favor, perdónalo. Perdona a mi estúpido y testarudo padre.
parecía no escuchar nada de lo que le decían. Fue entonces cuando el hijo mayor hizo su jugada. Nosotros no maltrataríamos a nadie, y menos a tu padre. La tomó suavemente por los hombros, ayudándola a levantar la cabeza. Las lágrimas seguían brotando de sus ojos, pero lo miró y asintió. El propietario reaccionó de inmediato escandalizado. Tú, don nadie sin nombre de ninguna parte, aléjate de mi hija. Intentó incorporarse, pero sus pies seguían inseguros y volvió a caer. Padre, suegro. No soy tu maldito suegro, y nunca lo seré. Vaya, vaya, vaya. Mao Mao se despejó de golpe. El sobrino curandero número 2 miraba a su hermano con evidente exasperación. No me digas, murmuró Mao Mao. A estas alturas, dudo que haga falta, respondió él. Y así se reveló la razón por la que el hijo mayor se había puesto del lado de los granjeros, porque el terrateniente odiaba tanto a los forasteros y porque quería deshacerse de ellos. El misterio estaba resuelto, aunque Mao Mao habría preferido vivir sin conocerlo. Aquello parecía una mala comedia desarrollándose frente a ella, y ni siquiera valía la pena describirla en detalle. Mi hermano es muy serio, comentó el sobrino. Mucho bien le hará si destruye toda la aldea con su devoción, replicó Mao Mao, verbalizando lo que todos los papeleros pensaban. Todos asintieron. Pensó que había sido un error traer al hermano mayor a esa discusión, pero después de todo, era pariente del curandero. Así que, bueno, sería lo que sería. Espera, voy a conformarme con eso. ¿Iba a quedarse de brazos cruzados viendo cómo un pueblo entero era aniquilado por una ridícula farsa? El problema era que los implicados no la veían como una farsa. Para ellos, aquello era completamente serio. Podía haber algo más absurdo, más idiota, más estúpido. Finalmente Mao Mao, al límite de su paciencia, se dejó caer en una silla. Tráeme un poco de vino, ordenó, haciendo un gesto enfático a la propietaria. ¿Vas a seguir bebiendo?, preguntó la mujer. Oh, no estoy ni cerca de mi límite. Una colección de miradas incrédulas se posó sobre ella, pero no le importó. Tal vez el vino se le hubiera subido más de lo que creía, porque solo cuando se le pasó la borrachera se dio cuenta de que había sido mucho más voluble de lo habitual. Al final, se acordó que el pueblo de artesanos pagaría la deuda restante en los próximos 5 años, como se había pactado originalmente. En cuanto al pago que el terrateniente debía a Mao Mao, se resolvió con el compromiso de enviar una cantidad específica de arroz a la casa Verdigris de forma regular durante los próximos 10 años. Tal vez era tomárselo con calma, pero sospechaba que los funcionarios del gobierno no tardarían en realizar una inspección. Aún así, se decidió que no buscarían recuperar las pérdidas pasadas, lo cual ya era bastante generoso. ¿Y qué fue del sobrino del curandero y la hija del propietario? Como si me importara. Y así quedó zanjado el asunto.